El embarazo precoz tiene consecuencias devastadoras para el bienestar de la niñez, tanto de la madre como la del infante, y es tan delicado que son las complicaciones durante este tipo de gestación y su proceso de parto las principales causas de muerte materno-infantil en nuestro país. Si es que sobreviven con un buen estado de salud, estadísticamente las madres adolescentes tienen menos probabilidades de completar sus estudios, de encontrar trabajo, por lo tanto son más vulnerables a los estragos de la pobreza. Hablando con diferentes médicos hemos visto, y socialmente nos damos cuenta que en la etapa de embarazo cada vez más se extiende en la mujer. En el caso de una futura madre mayor de 35 años, ¿cuál es el riesgo que representa eso para el niño? Mira, durante mucho tiempo se ha hablado de las primigestas, sobre todo cuando es un primer hijo por encima de los 35 años, que es lo que se conoce como primigesta añosa. Sin embargo, eso ha cambiado mucho a través del tiempo y la medicina ha avanzado en los cuidados y los seguimientos de embarazo. Pero tradicionalmente un primer embarazo después de los 35 años se considera un embarazo de alto riesgo, por enfermedades que esa madre pueda tener, por el nivel de maduración que puedan tener o enfermedades ginecológicas que se acarreen si esa madre no ha llegado a tener un embarazo hasta ese momento porque no ha podido concebirlo, o si ha sido una abortadora habitual, o si ha tenido algún problema metabólico que le ha impedido embarazarse hasta ese momento. Así como muchas otras alteraciones genéticas y cromosómicas que se han visto descritas en una mujer añosa cuando va a tener sobre todo su primer hijo. Sin embargo, también es un motivo de preocupación el embarazo en adolescentes, o sea, el embarazo a tempranas edades. Hablando de esa educación sexual que se necesita en la República Dominicana, hay una problemática latente y hace que mujeres sin formación y sin información lleguen a tener hijos. Estamos hablando del embarazo en adolescentes. Las estadísticas siguen siendo altas por más informaciones que van teniendo con los años. ¿Y qué pasa para ti con esa adolescente, mujer de 15, 16, que se embaraza? ¿Cuál es el resultado de ese niño y de esa familia? Se llama perpetuación de la pobreza. Nosotros somos un país más pobre con cada adolescente que sale embarazada. Cuando nosotros tenemos una adolescente embarazada, estamos llevándonos una parte importantísima de un universo de mujeres que tienen familias, que tienen que obviamente invertir todavía más dinero del que no tienen para poder subsistir ella y su hijo. En una situación muy vulnerable, porque el embarazo adolescente impacta a las mujeres pobres de una manera bastante significativa. En nuestro país tenemos una proporción de embarazo en adolescentes de un 25 a un 30%, lo cual es malo. Es un cuerpo que no está preparado para eso, ni emocional ni físicamente, y vamos a tener un bebé cuidado, tratado por una mujer que no está en la totalidad de su desarrollo madura como para tener un buen cuidado de su bebé. Por lo que ya no solo vemos situaciones en los niños, en esa madre después de los 35, sino en esa madre que tenemos a los 14, a los 15, a los 13, y en edades muy tempranas, donde también por un sistema, por un asunto fisiológico de maduración de sus órganos genitales, pues no están listas para la concepción. O sea que ambos extremos de la vida productiva de una mujer se consideran embarazos de alto riesgo. Porque el embarazo en adolescentes sigue siendo una problemática de clase baja y clase media baja. Una chica que tiene acceso a dinero, tiene acceso a oportunidades, vive en el privilegio. No es que la clase alta no pase, pero tenemos métodos para que no siga ocurriendo. ¿Ok? Es decir, los padres se ocupan no tan solo de una planificación, sino muchas veces, lamentablemente, del aborto. Que es una de las cosas que yo como educadora sexual veo con mucha frecuencia. Lo que pasa es que eso se hace fuera o se hace con un médico donde obviamente se pueda respetar esa privacidad de esa muchacha y ella pueda salir limpia, como dicen muchas. Obviamente eso siempre se queda en el currículum oculto social. Cuando tenemos una mujer que no tiene ese dinero para poder acceder a un aborto terapéutico, lo que llamamos un aborto que pueda salvaguardar su vida, es muy fácil o que acceda a un aborto clandestino o que tenga que quedarse con el embarazo. Además de que
este muchacho me va a sacar de la pobreza. El muchachito no te sacó de la pobreza. Y adivina qué ocurre la mayoría de las veces. Quien termina criando al niño es la abuela. Y eso le quita una responsabilidad a la muchacha. Entonces la muchacha coge calle de nuevo y vuelve y se embaraza. Mucha gente dice, sí, pero es que las adolescentes embarazadas salieron del novio, cogiendo gusto, esa muchachita tan desacatada. Entregada. Los que vamos a batallas y vamos a las zonas de escasos recursos, sabemos perfectamente que ese embarazo no siempre es de un novio. Por eso vemos muchachas de 19 y 20 años que ya tienen 2 y 3 hijos. Entonces, como tú comprenderás, muchas de ellas no están estudiando, no están buscando trabajo, lo que quieren janguear, lo que quieren es pasarla bien, porque es una forma de anestesiar mis malas decisiones. Que ese embarazo es de un hombre de 40, de 50, de 60 años, donde a esa niña le dijeron desde pequeña que se buscara un hombre que la mantenga, para que la mantenga a ella y a la familia, donde la familia la vendió desde pequeña, donde el matrimonio infantil se da porque ese hombre se casó con esa niña sin papeles, donde se la llevó para poder mantener a la abuela, donde esa muchacha tiene que vender su cuerpo, lo que llamamos el mangue, a cambio de una cena. Es una forma de no asumir el que ya yo soy vista como la más repasada del barrio, porque todo eso pasa en el barrio. Donde esa chica tiene obviamente que acceder a una transacción sexual para mitigar el hambre. Entonces me quedo en el jangueo, siempre busco la aprobación, porque estamos hablando de una muchachita que todavía no tiene claro mentalmente, ese cerebro todavía se está desarrollando. No tiene claro lo que quiere en la vida, entonces para buscar aprobación de mis iguales, entonces para yo entrar en ese mundo, le dejo a mi muchacho, a mi mamá o a mi suegra, que terminan criándolo, que muchas veces cuando ya tú puedes ir a buscar a tu hijo, no te lo entregan, porque la abuela lo está criando. Entonces, cuando hablamos de embarazo adolescente, necesitamos ver qué hay detrás del embarazo adolescente, cuál es la realidad de esas chicas que obviamente tienen que trabajar para vender su cuerpo, para subsanar una situación de vulnerabilidad social, pero para colmo, cuando salen embarazadas, es muy fácil que la manden para la tanda de la noche en la escuela. Claro, es muy fácil que la manden para la casa. No se ve bien, está en la tanda de la mañana. Tú sabes, o sea, y obviamente dicen en los centros escolares, no, ella decidió irse. Entonces ya tú te puedes imaginar el impacto psicológico que también tiene esa falta de mamá. ¿Cuál es el tema aquí? Esa niña no recibe ni una lata de leche de una sociedad que la etiqueta y que la revictimiza. Y lamentablemente en República Dominicana eso está en crecimiento alarmante. ¿Y cómo esa adolescente va a ser una buena madre? Ahí es que vamos. Entonces, ¿cuántas madres? O sea, a mí este tema a mí me toca porque yo trabajo esos casos todos los días. Y hay muchísimas chicas que me dicen, Elena, yo estoy embarazada de mi hermano. O yo no sé si es de mi papá que estoy embarazada porque me están violando los dos al mismo tiempo. Entonces, trabajar con ese tipo de situaciones te revela una parte del iceberg que no se ve. ¿Cómo afecta esto, digamos, el desarrollo personal de esa niña y también de la relación madre-hijo? Es alarmante. En República Dominicana, cuando yo te digo alarmante, es más de lo que tú piensas. Y cuando hablamos de embarazo, es porque su actividad sexual comenzó hace mucho tiempo. Ya en República Dominicana se habla de los 12 años. Que se comienza la actividad sexual. Uno de los problemas es la falta de educación sexual. Otro problema es que los padres no tienen ningún tipo de control, porque está el pluriempleo. Tercero es porque lamentablemente hay una ausencia paterna en la mayoría de los casos. Una realidad que tenemos que comenzar a visualizar. El embarazo adolescente revela mucho la vulnerabilidad institucional de una sociedad que ha demostrado la doble moral de manejar una sexualidad y tapar el sol con un sorbete. El embarazo no es como mucha gente dice que es por falta de amor, entonces como a mí me hizo falta mi papá, entonces yo me acosté con él. No, una de las razones por las cuales se están dando el embarazo en los adolescentes por salir de la pobreza, oye esto, donde tú no sales de la pobreza. Porque muchas de esas chicas no tienen acceso a métodos anticonceptivos, porque muchas de esas chicas no tienen una familia que le explicó ni siquiera qué es la menstruación, le dijo que es sangre mala y que cuando ella sangre ella se está limpiando, que no puede topar limoncillo. Pero no te voy a negar que es una forma de independizarme, porque yo creo que me va a ir mejor en casa de ese muchacho. Que a veces, y tú lo sabes, lamentablemente le cae todo a la muchacha. No saben que el embarazo obviamente surge por una desinformación, porque esa chica no sabía que con un roce pene vulva o con solamente la puntita
hay una probabilidad porque no conoce científicamente qué está pasando con su cuerpo. Entonces se culpa a ella porque entiende que la que se embarazó fue ella, pero ¿y el novio o el hombre que la embarazó? Bien, gracias, nadie lo topa, nadie lo conoce. Porque al tigre no le cae nada. El tigre lo que hace es llevársela para su casa. Ella tiene que trabajar con su dolor y con sus resultados, sola, porque muchas veces la familia no se queda con ella, la manda para donde el tipo. Tú la embarazaste, llévatela como si fuera un bulto. Entonces, necesitamos hablar de eso. Entonces, cuando hablamos de una mala madre, hay que ver si esa mujer quería ser madre. ¿Eso afecta de alguna manera tangible el hecho de ser un hijo producto de esas circunstancias? Totalmente, totalmente. ¿Ella realmente estaba lista para ser madre? Sí te va a impactar. A todo ser humano le impacta el rechazo y el abandono. Esas son dos emociones que el ser humano no sabe manejar. Fue una madre consensuada. Psicológicamente fue abusada. Entonces, cuando a un niño, por más que tú le expliques que tú estás con tu abuelo porque tú estás mejor, un niño no entiende eso, un niño entiende que tú me estás abandonando. Ese hijo realmente les recuerda una violación. ¿Qué hay detrás de esa maternidad? Entonces, eso tiene unas consecuencias en el mañana. Entonces, esas son cosas que muchas madres no dicen. Comenzamos a ver niños con comportamientos delictivos, podemos ver niños lamentablemente con dependencia emocional, trastornos del ánimo. Pero sus comportamientos revelan mucho dolor. Pero también va a afectar mucho el tipo de dinámica en el cual vivió, porque si tiene una abuela o un abuelo que lo que le viven diciendo, por ti me fastidiaste la vida, ahora estoy yo fastidiada y no puedo hacer tal cosa porque te tengo que criar porque tu mamá es una levente, eso también va a tener su efecto, lamentablemente, en lo que va a ser el desarrollo de ese muchacho. ¿Y hay alguna diferencia marcada en la salud entre un niño producto, digamos, de un embarazo adolescente en comparación a un niño que viene, digamos, de una madre en una etapa gestacional adecuada? Sí, definitivamente. Mira, en el embarazo adolescente definitivamente es un riesgo para la madre y es un riesgo para el niño. Los hijos de madres adolescentes tienen un mayor porcentaje de prematuridad, tienen un mayor porcentaje de infecciones y complicaciones al momento de nacimiento. La madre adolescente, por su misma condición de adolescente, pues no tiene una vida del todo organizada, no acude a chequeos prenatales con regularidad. Son madres que muchísimas veces su estado nutricional pues no es el correcto. Por su mismo proceso de inmadurez, ese embarazo se comporta en esa madre adolescente como si fuera una reacción de rechazo, antígeno-anticuerpo. Tienen mayor propensión a desarrollar abortos, amenazas de parto prematuro, niños con bajo peso y con retardo de crecimiento intrauterino. Y frente a esta realidad dominicana y de muchos otros países, pero aquí nos toca muy de cerca, ¿qué entiendes que sería una solución para que esto no siga pasando, para no seguir aumentando en cifras? Lo más importante es entender que la educación sexual es una deuda política, es una falta de intención política en que haya una real educación sexual laica. En el barrio lo que encuentran es porno, dembow. Cuando hablamos de educación sexual, le estamos rompiendo todo ese techo que tiene la pornografía, donde ellos entienden que un pene de 17 centímetros es el tamaño normal. Nadie nunca va a poder imponerme nada. ¿Tú estás relajado? Fuimos por el mismo camino. Busqué ayuda, te va a acercar mucha gente cuando tú tengas un buen momento. Y cuando tú tengas un mal momento, se te van a ir. Repetir errores que ocurrieron en la relación con mi mamá. Yo he tenido la dicha de soñarme mucho con él. Ya el humor no es el mismo. Próximamente no voy a hacer televisión. Ese demonio se me monte cuando se prende esa cámara.